Queridos sacerdotes, diáconos permanentes y queridísimos fieles cristianos de la diócesis de Engativá, hoy iniciamos la Cuaresma, tiempo lleno de misterio, porque si hacemos el recorrido con el Señor, en primer lugar, como dice el Santo Padre en su mensaje, terminaremos como hermanos y hermanas en Cristo. La esperanza y el corazón abierto del amor de Dios hará posible que de verdad seamos hermanos y hermanas. Quisiera tomar fundamentalmente el mensaje del Santo Padre como fondo de esta conversación, de esta sencilla manera de dirigirme a ustedes. El Señor, en su bondad, cada día me da más fortaleza y por lo tanto quiero estar, como lo he hecho en estas semanas, ya en las oficinas de la diócesis, escuchándolos, dialogando con ustedes, proyectando. Es verdad, estamos guardando estrictamente los protocolos de seguridad, pero los espero ya en la casa de todos, en la casa diocesana. El Santo Padre, como les decía antes, nos invita en primer lugar a dejarnos alcanzar por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que ha sido transmitida de generación en generación y que asumamos plenamente lo que significa esa palabra en nuestra vida. A imitación de Cristo, que asumió la voluntad de Dios en plenitud, y entonces la humanidad del mismo Señor se hizo camino, exigente pero abierto para todos, que nos lleva a la plenitud de la vida. El ayuno, vivido como experiencia de privación para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas frágiles, pero en la bondad de Dios, criaturas llenas del mismo Señor en su misterio. La Cuaresma, por lo tanto, es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar, ¿qué significa? Fundamentalmente, liberarse o liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de esa saturación de informaciones verdaderas o falsas, productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. Él es el Hijo de Dios y Salvador. Eso es lo que significa el ayuno, despojarnos. Ayunar, nos dice el Santo Padre, y se refiere especialmente a los medios de comunicación que nos saturan, que llenan nuestra vida y desafortunadamente con noticias falsas o verdaderas nos desorientan en nuestra existencia. Por eso, queridos hermanos, la historia no termina con nuestros errores, con nuestras violencias e injusticias, con el pecado que crucifica el amor de Dios. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. El tiempo de Cuaresma, por lo tanto, está hecho para esperar, para aprender a esperar y para llenarnos entonces de Dios. La Cuaresma, en ella debemos estar más atentos a la palabra de Dios, a esa palabra que nos da aliento, que nos reconforta, que nos consuela, que nos estimula.
En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior. Vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Y finalmente, la caridad que se alegra de ver que el otro crece. Esto sí que es importante aprenderlo y vivirlo. Cuando un hermano crece, mejora, cuando un hermano manifiesta su amor a Dios, manifiesta su amor a los hermanos, cuando un hermano vive esa universalidad del amor, entonces la caridad, que no es un sentimiento estéril, será la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, de abandono o de angustia, y no podemos olvidarlo. En cualquier enfermedad, pero especialmente en este momento, en el COVID-19, en un contexto tan incierto sobre el futuro, allí recordamos la palabra que Dios nos dirige: no temas que te he redimido. Ofrezcamos pues con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Solo una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad y que le lleva a percibir la dignidad del otro. Los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio, en su cultura, verdaderamente integrados en la sociedad. Así que, queridos hermanos, este primer mensaje en la Cuaresma, en el miércoles de ceniza, nos hace recordar nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo el poder de Dios que nos transforma. Somos débiles, pero somos grandes en el amor de Dios. Reciban mi bendición y continuaremos con una serie de mensajes, espero cada semana, para contarles al mismo tiempo cómo vamos viviendo en nuestra diócesis y especialmente en nuestras comunidades parroquiales ese amor de Dios.